El día de hoy vamos a hacer una revisión de los protocolos más comunes utilizados en la tomografía de tórax. Entonces, ¿por qué hacemos tantas tomografías de tórax? Bueno, la tomografía computarizada es la técnica más usada para la evaluación de las enfermedades torácicas. Además, en este caso es importante que cuando hagamos una tomografía de tórax tengamos una valoración interdisciplinaria del paciente, es decir, que podamos tener una relación con el médico tratante, de tal manera que se eviten realizar estudios innecesarios y también se solicite el estudio adecuado para la condición que queremos evaluar. Por otra parte, vemos que durante esta pandemia la tomografía de tórax es el estudio más solicitado en relación con otros estudios de imagen. Pero recordemos que la tomografía de tórax no es la técnica de diagnóstico para el COVID-19, pero esta es útil porque nos permite evaluar las complicaciones. Por otra parte, hay algunas preocupaciones en cuanto a las tomografías contrastadas, ya que la preocupación es que exista una mayor exposición a la radiación o que el uso del material de contraste nos lleve a una nefropatía inducida por contraste, y también porque hay muchos estudios que van a tener la necesidad de realizar un seguimiento. Pero es por esto que es muy importante que tanto el médico de referencia como nosotros como radiólogos tengamos una comprensión de los protocolos adecuados de tal manera que hagamos una valoración adecuada de acuerdo a las patologías que se nos presenten. En cuanto a los factores técnicos, hay algunos factores en la adquisición de la tomografía que van a poder variar de acuerdo, digamos, a las necesidades y de acuerdo a las características del paciente. Dentro de estos están la tensión. Entonces, cuando hablamos de la tensión, a lo que nos estamos refiriendo es a la penetración del haz de rayos X. Este va a estar siempre adaptado al espesor del cuerpo, al cuerpo examinado, y este es el que nos enseña los kilovoltajes que estamos utilizando en la penetración del estudio. Por otra parte, tenemos la carga. Entonces, la carga se refiere a la cantidad de rayos X emitidos durante una adquisición. Esto es de miliamperios segundo. Entonces, esta va a estar influenciada directamente la dosis administrada al paciente y la relación que hemos tenido con la tensión. Usualmente esta carga ahora hay los equipos que la van a adaptar de una manera automática. Por otra parte tenemos el pitch, que es el que nos habla de la relación entre la distancia recorrida por la mesa en una rotación, dependiendo la colimación que hayamos nosotros preestablecido, y el campo de adquisición, que bueno, que va a depender también bastante de la colimación que nosotros coloquemos, y se refiere a el campo en el que vamos a realizar el estudio. Otros parámetros que van a influir en la calidad de la imagen reconstruida. Otros parámetros que van a influir en la calidad de las imágenes reconstruidas va a ser el espesor de reconstrucción, los filtros de reconstrucción y la ventana. En cuanto al espesor de reconstrucción, este también va a estar determinado de acuerdo al protocolo y lo que nosotros vayamos a realizar. Los filtros de reconstrucción, que nos van a ayudar a realizar las reconstrucciones multiplanares y poder visualizar de una mejor manera. Entonces, usualmente, dependiendo del estudio que hagamos, podemos usar los filtros de tejido blando o los filtros óseos. Y en cuanto a la ventana, este es un factor que se va a poder modificar incluso cuando ya estamos revisando el estudio. ¿Y cuáles son los criterios de calidad en las imágenes tomográficas? Entonces, tenemos la resolución espacial, la resolución en densidad y la resolución temporal. En cuanto a la resolución espacial, esta nos va a permitir distinguir pequeñas estructuras estudiadas que tengan alto contraste. La resolución en densidad, como su nombre lo dice, esta nos va a ayudar a ver la dosis que ha sido entregada en el estudio y nos va a depender del espesor de corte, de tal manera que esta va a mejorar mucho dependiendo los filtros que utilicemos. Y en cuanto a la resolución temporal, esta nos permite hacer la valoración de estructuras que puedan moverse. Pero bueno, entonces ahora entrando más en los protocolos para la valoración de tórax, podemos decir que los podemos dividir en dos grupos. Los protocolos en tórax no contrastados y en los cuales utilizamos el contraste. En cuanto a los estudios no contrastados, podemos tener el examen de rutina o el estándar tórax,
tenemos el estudio de alta resolución y también tenemos los estudios de baja dosis, perdón, aquí he puesto baja resolución, pero es baja dosis. En cuanto a los contrastados, vamos a tener la angio-TC, pero para valoración pulmonar, y la angiografía para la valoración de vasos sistémicos, que utilizan igual diferentes protocolos y ya los vamos a revisar. Entonces, en cuanto a los protocolos de tórax, estudios no contrastados, vamos a tener el examen de rutina o el examen con dosis estándar. Entonces, usualmente las indicaciones para realizar este estudio va a ser la presencia de enfermedades infecciosas, bronquiectasias, enfermedad pulmonar intersticial, metástasis, nódulos pulmonares y su seguimiento. En cuanto al área de cobertura, lo que nosotros queremos hacer es cubrir desde el ápice pulmonar hasta la porción superior del abdomen. El paciente se va a encontrar en decúbito dorsal con los brazos extendidos y la adquisición va a ser cráneo-caudal. La respiración es en inspiración profunda y el grosor de corte recomendado es de 1.2 a 1.5 milímetros. En cuanto al kilovoltaje, lo que vamos a hacer es, dependiendo de las características del paciente, podemos usar desde 100 kilovoltios hasta 140 y el miliamperaje de 130 a 200. Recordemos que este miliamperaje ahora puede ser calculado de manera automática de acuerdo a las características del paciente. El pitch de 1.2 segundos y en este caso no utilizamos tiempo de retraso y las reconstrucciones van a ser tanto en la ventana mediastínica como en la ventana pulmonar. Okay. Entonces, una vez que realizamos la tomografía estándar, nosotros tenemos algunas opciones en cuanto a la valoración ya en las reconstrucciones. Entonces, usualmente lo que vamos a hacer es que vamos a enviar las imágenes de tal manera que se pueda hacer un reformateo y ver en las vistas multiplanares, como en este ejemplo que tenemos una vista reconstruida en el plano sagital y otra en el plano coronal. También debemos tener la capacidad de transformarlas al MIP, que es la imagen de mínima intensidad, o el mini-MIP, así también como hacer su reconstrucción en el volumen render. Cuando utilizamos un protocolo de baja dosis, entonces recordemos que este protocolo de baja dosis está dentro de los exámenes no contrastados. Entonces, en cuanto a baja dosis, se utiliza generalmente para el screening de cáncer de pulmón para las personas con alto riesgo, para la valoración de nódulos pulmonares o el seguimiento, en caso de que tengamos un paciente pediátrico y en el caso de las embarazadas. En esto de la baja dosis se han hecho varios estudios para determinar cuál es la dosis de miliamperios segundo que se va a utilizar, de tal manera que la calidad de la imagen no se vea afectada. Entonces, después de realizar los estudios, lo que se recomienda es que hagamos un estudio entre 50 a 100 miliamperios segundos y con un kilovoltaje de 80 kilovoltios. En la parte inferior tenemos un ejemplo de unos cortes tomográficos en la ventana pulmonar. En el caso de la izquierda, lo que tenemos es la presencia de un nódulo pulmonar. Este estudio se hizo utilizando 150 miliamperios segundos, entonces dentro de la dosis del estudio estándar, digamos. Y hacia el lado derecho tenemos un estudio que se realizó con 50 miliamperios segundos con un protocolo de baja dosis. Igual, la baja dosis es porque estos 50 miliamperios segundos se van a mantener fijos durante todo el estudio, no va a cambiar dependiendo de las densidades que se encuentren dentro del rango del escaneo. Entonces vemos que realmente la calidad de la imagen cuando hemos utilizado esta baja dosis no se ha visto afectada y sí se puede hacer la valoración de ese nódulo pulmonar. De igual manera vemos los resultados en una ventana mediastínica realizada con una dosis estándar y en la ventana mediastínica realizada con los 50 miliamperios segundos. Entonces vamos a ver que el paciente va a tener una dosis efectiva en la tomografía estándar de 10.7 milisieverts y en cuanto al protocolo de baja dosis, el paciente va a recibir una dosis de 3.57 milisieverts, lo que sí hace una diferencia en cuanto a este protocolo de la baja dosis. El resto de parámetros se mantienen y, como les había mencionado, lo que se va a cambiar es esto del miliamperaje segundo y los kilovoltios.
Ahora vamos a hablar del protocolo de alta resolución. De igual manera, el protocolo de alta resolución está dentro de los protocolos no contrastados. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones para realizar este estudio? Tenemos a la enfermedad pulmonar intersticial, tenemos a la enfermedad quística pulmonar, la enfermedad de la vía aérea pequeña, la valoración de micronódulos pulmonares y la valoración de bronquiectasias. Ok, pero ¿cuál es el pero en la alta resolución? Entonces, usualmente la mayoría de los factores en este protocolo de la alta resolución van a ser similares al de la tomografía con dosis estándar, pero tenemos algunos cambios. Entonces, primero lo que vamos a poner énfasis es en la posición del paciente. En cuanto a la posición del paciente, primero lo que vamos a hacer es una adquisición con el paciente en supino y en inspiración profunda. Pero también debemos realizar una adquisición en el paciente en prono y en este caso también va a ser en inspiración profunda. Esta posición en prono lo que nos deja ver o lo que nos va a ayudar es sobre todo en las enfermedades intersticiales del pulmón. Entonces esto es lo que tenemos el primer cambio. Las posiciones del paciente, que debe ser tomada en supino y debe ser tomada en prono. Y por otra parte, en las técnicas de la respiración. Entonces, en esta vamos a adquirir una nueva fase en la cual el paciente va a estar en expiración. Esto usualmente nos deja valorar en cuanto a las enfermedades pulmonares obstructivas. Y otro de los cambios que se va a realizar en esta alta resolución es el grosor de corte, que usualmente está entre 0.6 a 1.25 milímetros. En cuanto al resto de parámetros, como había mencionado, van a ser similares al de la dosis estándar y de todas maneras tomando las consideraciones del KBP, que generalmente lo utilizamos en 120. Y bueno, la adquisición, que en este caso de todas maneras va a ser cráneo caudal. Entonces, recordemos que en la alta resolución lo que vamos a mencionar es el paciente en prono y el paciente en expiración. Entonces, en cuanto a la toma en final de expiración, ¿esta para qué nos va a servir? Sobre todo nos ayuda en la enfermedad pulmonar con la obstrucción de la vía aérea pequeña. Es decir, esta final de expiración que haya atrapamiento aéreo. También se la puede utilizar para valoración de la tráquea y los bronquios principales en los casos en los que estemos pensando en una traqueobronquiomalacia. En esta adquisición de final de expiración, la recomendación es que sea tomada caudocráneo. En cuanto a la adquisición con el paciente en prono, recordemos que esta igual es en inspiración profunda y principalmente esta nos va a ayudar a diferenciar la fibrosis versus las atelectasias. Okay. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que estábamos diciendo del paciente en prono, que nos va a ayudar a diferenciar fibrosis versus atelectasias gravitacionales. En la imagen de la izquierda teníamos aquí esta pequeña zona mal definida que se pensaba que podría ser una zona de fibrosis. Por tanto, se realizó el estudio con el paciente en prono y lo que vamos a ver es que estas zonas sospechosas han desaparecido. Por tanto, podemos decir que en este caso se trata de unas atelectasias gravitacionales. Por otra parte, la valoración con el paciente en inspiración y expiración, lo que nos va a ayudar a ver es la presencia de atrapamiento aéreo. Entonces, por ejemplo, en estas imágenes, lo que tenemos en la fase en inspiración es la presencia de zonas que nos hacen pensar que podría haber atrapamiento aéreo. Entonces, al realizar la fase en expiración, se corrobora que sí, en efecto, este pulmón tiene la presencia de zonas de atrapamiento aéreo. Por otra parte, en el estudio hacia la derecha, tenemos un pulmón en el que también se estaba sospechando de un atrapamiento aéreo, pero en este caso al realizar el examen en expiración vemos que sí tiene signos de atrapamiento aéreo con estos cambios en la atenuación pulmonar, pero además es un paciente que tiene la presencia de fibrosis pulmonar. Entonces esta es la importancia de la tomografía de alta resolución, que nos va a dejar visualizar mucho mejor cuando estamos pensando en una enfermedad pulmonar intersticial con atrapamiento aéreo. Bueno, ahora vamos a mencionar los protocolos de la tomografía de tórax contrastado.
Entonces, primero, como había dicho, en esto de la utilización del contraste hay bastante miedo por la utilización del contraste y que se cause la nefropatía inducida por contraste. Pero recordemos que la nefropatía inducida por contraste es una entidad que tiene una incidencia muy baja, y para poderla nosotros, digamos, valorar o evitar que se produzca una nefropatía inducida por contraste, debemos tener como algunas nociones de lo que se podría hacer. Entonces, para empezar, vamos a decir que más que el valor de la creatinina, lo que nos va a ayudar para determinar si el paciente puede o no realizarse un estudio contrastado es la tasa de filtración glomerular. Entonces, la tasa de filtración glomerular lo que nos va a hablar es del volumen del fluido filtrado por minuto en el parénquima renal, y este va a ser el mejor indicador de la función renal. Por tanto, el estudio contrastado con yodo debe basarse en esta tasa de filtración glomerular. Aquí tenemos una página web en la que podemos encontrar una calculadora, y la mayoría de las calculadoras están disponibles en muchas páginas. Entonces, esta la podemos utilizar como una herramienta previa a la realización de cualquier estudio contrastado. Pero, ¿cuáles son los límites y el manejo en cuanto a la tasa de filtración glomerular? Entonces, lo que nosotros podemos ver son 5 fases, digamos. En la fase normal, en la cual la tasa de filtración glomerular va a ser de 90 para arriba. Una disminución leve en la que tenemos una tasa de filtración glomerular de 60 a 89 mililitros por minuto por metro cuadrado. En este caso, este paciente puede ser sometido a un procedimiento normal. Ahora, cuando hablamos de una disminución moderada, es cuando tenemos una filtración de 30 a 59 mililitros por minuto por metro cuadrado. En este caso, podríamos ya considerar una hidratación intravenosa. Cuando hablamos de una disminución severa, es cuando tenemos una filtración entre 15 y 29 mililitros por minuto por metro cuadrado, y en este caso se debe valorar el riesgo-beneficio de la realización del examen. Si es que es un examen urgente, es importante ver si este paciente tiene alguna otra patología, una cardiopatía que impida que se realice la hidratación. Si no es así, o hablar con el médico tratante, y entonces podemos proceder a realizar la hidratación. Y en cuanto a los pacientes con falla renal, estos van a ser pacientes cuya tasa de filtración glomerular esté menos de los 15 mililitros por minuto por metro cuadrado. Y bueno, esta es una consideración en la cual el paciente debe tener agendada una diálisis posterior. Por tanto, en estos pacientes sí se pueden realizar los estudios contrastados. En cuanto al manejo, generalmente estos van a ser más considerada la hidratación en el paciente con una disminución moderada y una disminución severa. En cuanto a la disminución moderada, recordemos que tenía una tasa de filtración entre 30 a 59 mililitros por minuto por metro cuadrado, y en la disminución severa entre 15 a 29 mililitros por minuto por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo va a ser la hidratación? Esta va a disminuir el riesgo de la nefropatía inducida por contraste, y lo vamos a realizar sea con solución salina o con lactato Ringer. La mayoría de guías nos llevan hacia la solución salina. La recomendación antes del estudio es siempre hablar con el médico tratante, ver si este paciente tiene alguna cardiopatía o una nefropatía que contraindique esta hidratación. Y bueno, y si es que lo podemos hacer, o si es que el riesgo-beneficio del estudio es mayor, lo que vamos a hacer es utilizar 2 técnicas. La primera puede ser una hidratación en 1 hora, en la que vamos a utilizar 3 mililitros por kilogramo por hora. Y la otra técnica, si es que se trata de un paciente hospitalizado, lo que podemos hacer es una hidratación en un periodo de 3 a 4 horas. En este caso, la dosis va a ser 1 mililitro por kilogramo hora, y después incluso podemos utilizar a 4 horas o 6 horas posterior al estudio la misma dosis para continuar con la hidratación. Algo que no nos sirve en eso de la disminución del riesgo de la nefropatía inducida por contraste es la rehidratación oral. Bueno, entonces ahora entrando en los protocolos del examen de rutina, vamos a hablar del examen de rutina contrastado. Generalmente las indicaciones en este caso son la sospecha de malignidad, el estadiaje o seguimiento de una patología de cáncer pulmonar que ya se haya establecido, en patologías infecciosas en las cuales no se puede determinar, y en patologías vasculares. En las patologías vasculares tenemos protocolos específicos dependiendo de lo que queramos valorar, pero como un protocolo de realización de tomografía contrastada, vamos a tener que
El área de cobertura va a ser 1 centímetro superior a los ápices pulmonares y el abdomen superior, el cual contenga o se pueda valorar el hígado y las glándulas suprarrenales. Vamos a utilizar una cánula de 20 o 18 Gauss. La posición del paciente va a ser en decúbito dorsal con los brazos extendidos. La dirección de la adquisición va a ser cráneo caudal. El paciente va a estar en inspiración. El grosor de corte usualmente está entre 1.25 milímetros. El kbp que vamos a utilizar es en 100 kilovoltios. También este puede aumentar dependiendo cómo tengamos la calidad del paciente. El miliamperio segundo, que podemos en este caso usar el tubo automatizado de modulación de corriente. Y la cantidad de contraste va a ser 150 ml por kilogramo. En cuanto al tiempo de retraso, en este vamos a utilizar un retraso de 2.5, un retraso de 60 segundos, perdón, y el flujo del caudal va a ser de 2.5 mililitros por segundo. Las reconstrucciones de igual manera van a ser en ventana mediastínica y en ventana pulmonar. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de unos estudios contrastados, sobre todo estos se han realizado para poder hacer una valoración en patologías infecciosas. Entonces, en esta imagen de la izquierda superior, lo que vamos a ver es la presencia de una consolidación, en la cual vamos a ver áreas de necrosis. Entonces, en este caso se trataba de una neumonía necrotizante. También en esta imagen, en la porción superior, lo que estamos viendo de igual manera es la presencia de una consolidación, bueno aquí con un broncograma aéreo, pero lo que más nos llama la atención es la presencia de esta colección pericárdica. Entonces también estos estudios de imagen, cuando estamos hablando de sospecha de infección, lo que nos deja valorar de mejor manera es la pared torácica y el mediastino. Y en la parte inferior lo que tenemos es un estudio contrastado en el cual se pudo visualizar de mejor manera esta masa que se tenía en el campo pulmonar derecho. Se determinó que era un absceso pulmonar, en el cual podemos ver esa captación del contraste en una como cápsula periférica y la presencia de este contenido. Ahora hablemos de la angiografía pulmonar. Entonces, en cuanto a la angiografía pulmonar, la principal indicación es la sospecha de tromboembolia pulmonar aguda. Esta es el gol estándar para la valoración de la tromboembolia porque nos permite valorar o ver la resolución de las arterias pulmonares de los diferentes calibres. Entonces hay como la diferencia principal entre la tomografía contrastada con la angiopulmonar es que usualmente lo que vamos a hacer en las dos vamos a hacer cortes finos, pero en la angiopulmonar lo que hacemos es que el tiempo de la inyección del contraste va a coincidir con el pico de unidades Hounsfield de la arteria pulmonar. En cambio, en la tomografía contrastada simple no debemos hacerla coincidir con un vaso arterial o venoso específico. Y bueno, los datos volumétricos van a ser prácticamente los mismos, que va a ser reconstrucciones axiales y que nos permite el reformateo multiplanar. Y bueno, como un dato curioso, en algunas bibliografías nos decían que la angiopulmonar tiene como característica principal que tenga un volumen 3D rendering, y esto más era porque en algunos seguros, sobre todo en Estados Unidos, si es que el paciente en su estudio de angiopulmonar no tiene este 3D rendering, el seguro no le cubre porque le considera como que fuera una tomografía contrastada estándar. Entonces aquí en esto de los criterios apropiados, lo que vemos es que nos dicen que para una angiografía pulmonar en sospecha de una trombosis, está bien realizar una tomografía contrastada con el contraste intravenoso y que este procedimiento debe ser optimizado para la circulación pulmonar, que es el propósito de este protocolo. Entonces, revisando el protocolo, ya habíamos dicho, la indicación es en la embolia pulmonar. El área de la cobertura debe ser desde el ápice pulmonar hasta el nivel del diafragma. Utilizamos una cánula entre 20 o 18. La posición del paciente va a ser en decúbito dorsal con los brazos extendidos. La dirección de adquisición en esta nos recomendaba que sea caudocraneal, de tal manera que evitemos algún artefacto que se podría tener en un paciente que tenga mucha sintomatología. La respiración debe ser no en respiración ni profunda, ni tampoco en expiración, debe ser en la respiración suspendida.
El grosor de corte que utilizamos va a ser a menos 2 milímetros, el KBP entre 100 120. Pero igual aquí entre KBP y miliamperio segundo se puede hacer algunas consideraciones. Entonces nos dicen que en el miliamperaje para los pacientes menores de 30 años utilizamos como una dosis estándar 150 miliamperios o podemos utilizar la modulación de corriente del tubo. Para los pacientes de entre 30 o mayores de 60 años utilizamos un miliamperaje de 200 miliamperios segundos o igual a modulación de corriente con el tubo. En este caso, la cantidad de contraste que vamos a utilizar es 1.5 ml por kilogramo. El radio de la inyección del contraste se recomienda entre 4 mililitros por segundo y este debe tener un flush seguido de 30 mililitros de solución salina. La posición de la región de interés debe estar en el tronco pulmonar o en la aurícula derecha. Usualmente se recomienda que sea en el tronco pulmonar para evitar los artefactos que se pueden dar dentro de la localización en la aurícula derecha. Y una consideración especial aquí es que el límite de las unidades Hounsfield debería ser 100 unidades Hounsfield siempre y cuando este equipo tenga un retraso en la adquisición que se localice entre 4 a 5 segundos después de la activación del bolo. La reconstrucción de imágenes se espera que sean en un algoritmo de resolución espacial intermedia. Recordemos que la resolución espacial nos permitía distinguir las pequeñas estructuras con alto contraste. Y también en este caso vamos a utilizar un ancho de ventana entre 450 y 600 unidades Hounsfield y un nivel de ventana entre 35 y 100 unidades Hounsfield, porque su objetivo es la valoración de los vasos. Y también hacemos las reconstrucciones en máxima intensidad y también el volumen 3D. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Me olvidé de decir que utilizamos en este protocolo, utilizamos el bolus tracking. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se iría verificando el tiempo de la adquisición de acuerdo al bolus tracking. Aquí en este caso va a empezar la adquisición cuando en este ejemplo específico haya llegado hasta las 160 unidades Hounsfield. ¿Y cómo se va a ver el estudio? Se va a ver de esta manera, en el cual nosotros podamos tener un realce del tronco pulmonar y de sus ramas. Aquí tenemos un ejemplo de una reconstrucción en máxima intensidad, proyección de máxima intensidad. Ahora vamos a hablar de la angiografía arterial. Usualmente cuando nos referimos a angiografía, es como que ya estamos explícitamente diciendo que sea una arterial, pero siempre tenemos que tener el cuidado de ver cuáles son las indicaciones. Entonces recordemos que la angiografía con énfasis pulmonar teníamos para la tromboembolia pulmonar y en cambio en la angiografía arterial las indicaciones son para valorar aneurisma aórtico, disección aórtica, una sospecha de hemorragia o cuando tenemos un trauma mayor. Hay dos cosas que debemos recordar en la angiografía arterial. La primera es que en este caso siempre debemos hacer primero una adquisición simple en la que nosotros podamos diferenciar o podamos ver que hayan o no hematomas. Y otra cosa es que esta se va a realizar con gatilleo cardíaco para evitar artefactos, sobre todo cuando estamos valorando la presencia de aneurismas o de disección aórtica. En cuanto al protocolo, es un protocolo bastante parecido al de la angiografía pulmonar, pero vamos a tener algunos cambios. Entonces, por ejemplo, el primer cambio es el área de cobertura, que sí va a ser desde la entrada torácica, pero en esta nos vamos a ir hacia el abdomen, hacia el borde inferior de L2, es decir, bajo las arterias renales. La ánula periférica y la posición del paciente van a ser la misma. La dirección, en este caso, la adquisición va a ser cráneo-caudal. El paciente va a estar en inspiración. El grosor de corte para la reconstrucción es menor a 1.5 milímetros. Igual utilizamos un kilovoltaje de 100 kilovoltios con el tubo automatizado de modulación de corriente. La cantidad del contraste de igual manera va a ser 1.5 miligramos por kilogramo, pero aquí en este caso utilizamos 100 mililitros de solución salina como flush. La inyección del contraste debe ser entre 3.5 a 4 mililitros por segundo y el cambio, digamos, más importante aquí es que la posición de la región de interés debe ser colocado en la aorta a nivel de la carina. Las unidades Hounsfield también va a tener un límite de 100 unidades Hounsfield y en este caso, de igual manera, utilizamos el bolus tracking y lo hacemos al estudio sin ningún retraso, sin delay.
El intervalo de reconstrucción va a ser de 2 milímetros y va a depender del escáner. Y usualmente esto se hace en la ventana mediastínica con un nivel de ventana de 40 unidades Hounsfield y un ancho de ventana de 400 unidades Hounsfield. Entonces aquí igual tenemos un ejemplo de la localización de la región de interés en la aorta y también vamos a ver cómo el pulse tracking nos va a ir guiando en cuanto a la adquisición dependiendo de las unidades Hounsfield. En la parte inferior es cómo se debe ver un estudio de angio arterial, en la cual vamos a ver que se ha contrastado mucho mejor las porciones de las aortas en relación a los otros campos pulmonares y en relación al tronco pulmonar. También en la angiografía lo que podemos realizar es un estudio que se conoce como el triple rule-out. Entonces, este triple rule-out es un estudio que se lo va a hacer usualmente en los pacientes que vienen a la emergencia por dolor torácico. Y en este caso lo que nosotros queremos valorar es la aorta, la arteria pulmonar, las arterias coronarias y todas las estructuras que se encuentran entre el tórax medio e inferior. Es muy importante conocer que este estudio debe hacerse con el gatilleo cardíaco. Y en este caso lo que vamos a valorar es que exista o no la presencia de un síndrome coronario agudo, la presencia de embolia pulmonar y de un síndrome aórtico agudo. Entonces el protocolo es bastante parecido a lo que ya hemos revisado. Las cosas que cambian en este caso es que es con el gatilleo cardíaco, entonces los electrodos deben ser colocados sobre y bajo el área del escaneo de tal manera que no exista la presencia de artefactos grandes. Usualmente en estos pacientes se utiliza un beta bloqueador 1 hora antes de la realización del estudio, de tal manera que tengamos frecuencias cardíacas entre 50 y 60 latidos por minuto. Pero esta utilización de los beta bloqueadores sí debe ser guiado a través del médico tratante, porque dependiendo de la sospecha que se tenga del paciente, los vamos a utilizar o no. Pues si es que estamos hablando de la sospecha de un infarto cardíaco y le utilizamos un beta bloqueador, pues tal vez nos quedemos sin paciente para realizar el estudio. Entonces es muy importante tener esa consideración del uso de los beta bloqueadores. En cuanto a la cantidad de contraste, de igual manera va a ser 1.5 mililitros por kilogramo, pero lo que cambia en este protocolo del triple rule-out es que vamos a tener una inyección bifásica de la cantidad del contraste. Entonces, inicialmente vamos a utilizar el 60% del contraste y este va a estar no diluido. Y va a estar seguido por un fluid de solución salina de 5 mililitros por segundo. En la primera adquisición con el 60% del contraste, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el ROI en el ventrículo izquierdo y cuando llegue a 100 unidades Hounsfield, entonces va a comenzar la primera adquisición con el pulse tracking en 100 unidades Hounsfield. Y la inyección del contraste que nos resta del 40%, este sí va a ser el contraste, va a ser diluido con 25 mililitros de solución salina y posterior a enviar este contraste vamos a mandar 5 mililitros de flush. En la segunda parte de la adquisición, esta va a ser adquirida cuando veamos la opacificación de las arterias pulmonares, del tronco pulmonar sobre todo. Entonces, esto es el triple rule-out, en el que utilizamos el contraste con una inyección bifásica. La primera toma cuando tenemos un límite de 100 unidades Hounsfield con la posición de la región de interés en el ventrículo izquierdo, y la segunda parte cuando administramos el 40% del contraste, pero este va diluido, y la adquisición va a ser cuando logremos una opacificación de las arterias pulmonares. Entonces, en la primera inyección de contraste lo que vamos a hacer es opacificar las cavidades izquierdas, la aorta y las arterias coronarias, y en la segunda parte lo que vamos a lograr es la opacificación de las cavidades derechas, sobre todo del tronco pulmonar. Y bueno, esto es más o menos cómo se ve un estudio de triple rule-out. Aquí vamos a ver la localización que va desde los ápices pulmonares hasta la porción diafragmática. En la primera fase vamos a utilizar el pulse tracking hasta 100 unidades Hounsfield, colocando el ROI en el ventrículo, en el ventrículo izquierdo, y en la segunda fase en la que colocamos el ROI en la arteria pulmonar, y lo que vamos a hacer es enviar el contraste una vez que está ya opacificado. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr visualizar los diferentes contrastes de las estructuras vasculares. En este caso tenemos un ejemplo de un paciente, bueno, este paciente
tenían una sospecha de un síndrome aórtico agudo, entonces lo que se pudo valorar es la presencia de una disección, que es la que estamos viendo aquí en todo su aorta descendente. Y también este estudio nos permite al mismo tiempo hacer la valoración de las arterias coronarias, como en este caso tenemos una arteria coronaria izquierda con una zona de estrechez. Y bueno, entonces después de hacer como una revisión de la bibliografía en cuanto a las recomendaciones de los protocolos y también de la vida al día de lo que tenemos con nuestros pacientes, se hace una recomendación de protocolos para que sean utilizados en nuestra institución. Entonces, en cuanto a los protocolos de tomografía estándar de tórax, lo que vamos a ver es que lo que se recomienda es que haya una cobertura desde los huesos supraclaviculares hasta los ángulos costofrénicos. Esto es hablando de la tomografía estándar de tórax. La posición del paciente que debe estar en decúbito dorsal con los brazos hacia atrás por encima de la cabeza. Y la dirección de adquisición, en este caso se recomienda que vaya a esta adquisición de una manera como más específica. Cuando estamos en el tomógrafo de 64 cortes, podemos hacer una adquisición cefalocaudal, pero si estamos en el tomógrafo de 16 cortes, la recomendación es que más bien la adquisición sea caudal acefálica. En cuanto a la respiración, vamos a solicitar una inspiración profunda. El comando verbal va a ser tome aire y mantenga. Si es que vemos que el paciente tiene dificultad para seguir esta instrucción, nosotros debemos enseñarle para que podamos de esta manera tener una buena adquisición. El kilovoltaje generalmente se recomienda entre los 120. Si es que el paciente es joven, debemos considerar utilizar 100 kilovoltios o las técnicas de modulación de dosis. El miliamperaje segundo, que va a ir entre 100 a 200, pero que bueno, si varía el kilovoltaje, también nos va a variar el miliamperaje. Una colimación de 1.5 a 3 milímetros, vamos a tener un campo de visión más o menos de 35 centímetros, la rotación del gantry que sea menor a 1 segundo y la reconstrucción de las imágenes en 1.5 milímetros. Esto en cuanto al protocolo de tomografía estándar. Y cuando hablamos del de alta resolución, recordemos que debemos hacer la adquisición en decúbito dorsal y en decúbito prono, y además una toma adicional de un paciente en expiración forzada, en la cual el comando sería bote todo el aire y mantenga. De igual manera, si el paciente tiene dificultad para realizarlo, nosotros enseñarle. Y también lo que va a cambiar aquí es el grosor de corte, que va a ser entre 0.6 y 1.25 milímetros. Y en cuanto a la recomendación de los protocolos para nuestra institución en la tomografía pulmonar, en la angiopulmonar, es que de igual manera, si estamos en un tomógrafo, en el área de cobertura desde los ápices pulmonares hasta 5 centímetros bajo el diafragma, el paciente en decúbito dorsal con los brazos atrás por encima de la cabeza, la dirección de la adquisición va a ser, si es que estamos en un tomógrafo de 64 cortes, la podemos hacer cefalocaudal. Pero si estamos en el tomógrafo de 16 cortes, la adquisición se recomienda que sea de caudal acefálica. De igual manera, la respiración en inspiración profunda, el grosor de corte entre 1.5 y 3 milímetros, el kilovoltaje de 120 kilovoltios con miliamperaje de entre 100 a 200, un pitch de 1, la cantidad del contraste va a ser 1.5 mililitros por kilogramo y el flujo de la inyección del contraste 5 mililitros por segundo. La posición de la región de interés va en el tronco pulmonar, pero en este caso nosotros recomendamos que sea una adquisición con bolus tracking en las 100 unidades Hounsfield sin que haya retraso. En el caso de que el equipo presente un delay, entonces lo que vamos a hacer es colocar el límite de las unidades Hounsfield en 80 unidades Hounsfield. Y bueno, las reconstrucciones que ya conocemos en cortes finos, en axial, y las reconstrucciones MIP de 10 milímetros cada 2 milímetros en el plano axial y en el plano coronal. Esas serían, digamos, como las recomendaciones. Y bueno, como conclusión, lo que podemos decir es que los protocolos son bastante variables y van a ajustarse de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Pero algunos de ellos tienen ya una base sólida, fundamentada, en la que, por tanto, es importante que tanto, como había dicho, el médico tratante como el radiólogo conozca cuáles son las indicaciones para pedir tal o cual estudio, de tal manera que el beneficio sea para el paciente y para nosotros como radiólogos también, para poder hacer una interpretación adecuada del mismo.
Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si es que hay alguna pregunta.